bienvenidas un día más a Media Hora con tu Microbiota, nuestro espacio de divulgación en YouTube, en el que, como ya sabéis, intentamos aprender cada vez más sobre microbiota, sobre nuestra salud, sobre estar bien, sobre cómo cuidarnos y, sobre todo, intentar ser un poquito críticos con nuestra salud, aprender a ver las cosas desde otro punto de vista y estar al día de todas las investigaciones y las novedades que van apareciendo con respecto a toda nuestra comunidad de bichillos, que, como ya sabemos, nos ayuda y ejerce unas funciones fundamentales para nuestra salud. Como ya sabéis, tenéis todos los episodios de Media Hora con tu Microbiota en el canal de YouTube. También podéis seguir los episodios a través de nuestras redes, de Facebook y de Instagram. Y hoy queremos hablar de un tema que es muy común en nuestra sociedad actualmente. Es muy fácil hablar con cualquier persona que tenemos a nuestro alrededor de fertilidad. Mucha gente intenta tener hijos y en ese momento se dan cuenta, cuando no antes, de que tienen algún tipo de problema relacionado con la concepción. Nos podríamos preguntar si esto tiene alguna relación con la microbiota y parece ser que sí. Como ya sabemos, nuestro organismo es un todo que está completamente conectado y hoy vamos a intentar entender cuál es esa relación de la microbiota con nuestra fertilidad, si tenemos que hablar de fertilidad como tal o no, qué otro tipo de problemas hormonales pueden tener relación con nuestra microbiota, y todo ello lo vamos a hacer pues de la mano de una gran invitada que tenemos hoy, a la que os voy a presentar ahora mismo, que es Toñi González. ¿Qué tal, Toñi? Encantada y muchísimas gracias por estar aquí. Nada, encantada yo y muchísimas gracias por invitarme. Nada, Estoy para muy nosotros contenta. es una suerte poder tenerte porque, bueno, vuestro punto de vista profesional sobre temas de los que quizá creemos que sabemos un poquito más porque, como decía, están mucho en nuestra boca, es fácil hablar de ellos, pero de los que, bueno, probablemente descubramos cosas muy interesantes hoy en esta entrevista. Y si precisamente queríamos hablar contigo sobre estos, porque tú eres embrióloga y eres CEO de Ujú. ONET Atelier de Salud, y me pareció muy interesante para arrancar la entrevista la manera en la que vosotros abordáis la fertilidad, que lo hacéis desde un punto de vista integral, tal y como se puede leer en vuestra web y un poco en vuestra presentación. Incluso preferís hablar de infertilidad. ¿Qué diferencia hay en este matiz, Toñi? A mí, personalmente, cuando yo empecé, me parecía una palabra muy agresiva. Ujú, Esto es algo mío personal, ¿no? Y en mi camino de vida, ¿no? Descubrí muchas cosas sobre mí y entonces me di cuenta también que la fertilidad no es solo tener un hijo. ujú, Y que entonces diagnosticar, poner una etiqueta a una persona que hoy no le está costando tener un bebé a que dentro de 3 años tenga a su hijo, tener la etiqueta de infértil me parecía como muy duro. mucho shock, Ujú, ¿no? Eh, la infertilidad, de hecho, el 90% de las parejas que se les diagnostican de infertilidad acaban teniendo un bebé. ujú. Entonces, Eso ya no suena sé, como preferimos. igual incoherente, ¿no? Con lo que primeramente pensaríamos de fertilidad. Claro, me gusta, hablar de tengo problemas ahora de fertilidad, puede que dentro de 5 años, pues, de manera natural me quede de 2 bebés más, o sea, o subfertilidad, también es otra forma de hablar, y sobre todo no reducir la palabra fertilidad solo a tener un bebé, que me parece como muy cerrado, ¿no? Ujú, ujú. O sea, ¿crees que hay como una patologización excesiva de esta palabra, ¿no? Probablemente. La usamos un poco a la Creo ligera. creo que tanto el hombre como la mujer que reciben este diagnóstico es una losa muy grande y que les afecta a todo el camino. Bueno, es que la relación, o sea, de la psicológica, ¿no? De la situación psicológica de esta pareja, que tenga en ese momento un diagnóstico así con el propio problema, bueno, también daría casi para otro para otra entrevista completa, ¿no? Me Sí, imagino. sí. Que es algo que también vosotros abordáis, precisamente dentro de ese punto de vista integral, supongo, ¿no? Claro, el trabajar desde el prisma de ayudar al sistema nervioso, ¿no? A que nos ayude al sistema hormonal y al inmunológico, y trabajar también con las emociones, tanto que se desarrollan en todo el proceso, como si hay pérdidas gestacionales, como si antes de buscar el embarazo ya hubo algún hecho traumático. O sea, el trabajar con toda esa esfera emocional y del sistema nervioso es, para nosotras, es una parte importante, es una pata de la mesa fundamental. Claro. Ujú. Yo decía antes un poco al presentar el episodio que en estos momentos parece que vivimos como un problema de fertilidad o de concepción, ¿no? Como muy común. O sea, que es medianamente sencillo encontrarnos a parejas que pueden estar pues, o en tratamiento o por lo menos que tienen dudas de si pueden llegar a tener un problema relacionado con esto. Claro, yo quería Sí. preguntarte cómo lo veis vosotros, ¿no? Desde el punto de vista de la clínica, si esto lo veis así y sobre todo qué factores consideráis que impactan en ello. Mira, yo empecé a trabajar como embrióloga en el 2005. Ya, pues, han pasado unos añitos. Cuando yo empecé, eh,
había el porcentaje de infertilidad en España era alrededor del 10%. Ujú. Hoy en día, depende también hoy en día si vas a una sociedad, una organización mundial, nacional, vale, pero más o menos hoy en día está entre un 15 y un 20, y hasta último que he leído ha sido un 21%. Ha Es crecido. decir, en muy pocos Mm, años, para la medicina, esos son muy pocos años, se ha casi doblado. claro. Entonces, tendremos que prestar atención el por qué. Es cierto que hay mujeres que ahora buscan embarazo con una edad más avanzada, eso está ahí. Pero justamente hace muy poco hice una encuesta con pacientes y, y la media era de 30 a 35. Y digo, uy, pues va a ser que la edad no es quizá lo más relevante ahora, Claro. que sí, es relevante, pero quizá estamos viendo cada vez mujeres más jóvenes, hasta de veintitantos, que les está costando un embarazo y que tienen muchísimos problemas hormonales. Pues esto hay que planteárselo. Esto, como decías, ¿qué factores Mm, influyen a esto? Pues la vida que hemos llevado, la alimentación, el sedentarismo. Ahora empezamos un poco a movernos un poco más, pero el sedentarismo, hemos normalizado el estrés. ujú, Esto es un totalmente. problema muy grande. Lo hemos normalizado, no es que tengamos un montón, es que lo vemos como Como algo algo lógico. normal. Siempre hablamos ya Mm, han salido varias entrevistas seguidas en las que la normalización en general de malos hábitos de vida, sobre todo relacionados con el estrés, y luego de síntomas, siempre salen. En algún momento con distintos profesionales de distintas ramas, siempre hacéis hincapié en lo mismo, en el peligro de la normalización. porque en este caso el estrés afecta a todo, o sea, altera tu sistema hormonal y tu sistema inmune, entonces está alterando tu fertilidad. Claro. Es tóxico, es inflamatorio, altera toda la microbiota. Entonces sí que hay que prestarle atención. Luego, además de la toxicidad del estrés, tenemos la toxicidad del ambiente, la toxicidad de los alimentos. Estamos rodeados de objetos y cosas que tienen tóxicos y que son alteradores y disruptores endocrinos. Eh, ¿Cómo no vamos a ir a una peor fertilidad? Además de que buscamos el hijo más tarde, en vez de con 22, con 32, que no debería darnos un gran problema, pero bueno, si esos 10 años le hemos añadido esa toxicidad, ese sedentarismo, esa mala alimentación, esos tóxicos, malos hábitos, pues estás empeorando, claro. Y el hombre igual, ¿eh? La mujer por óvulos es cierto que tenemos la fertilidad una ventana más estrecha, pero el hombre que la tiene un poquito, hasta los 45, Mm. un poquito más amplia, nos seguimos encontrando con espermiogramas está muy mal, ¿eh? Con gente muy joven. Ujú. Me sorprende y me parece también muy interesante que saques esto de la edad como un factor que quizá muchas veces es lo que tú decías, ¿no? Que recurrentemente es al que primero se hace referencia y bueno, pues ni tanto. O sea, que incluso en gente joven ya veis este tipo de problemas. Sí, sí. Claro, yo la encuesta y la quiero publicar y hablar sobre esto. En la encuesta no preguntaba qué edad tienes. En la encuesta preguntaba a qué edad empezaste a buscar el embarazo, que es distinto. Claro, Tú ahora puedes tener 40 y te pueden decir, claro, es que a tu edad, muy bien, pero ¿a qué edad empezaste? Quizá empezaste a los 34. claro. Ah, ¿y por qué había un problema a los 34? Cuando no debería haber un problema a los 34. Entonces, esto sí que tenemos que darle una vuelta a todos para ver qué está ocurriendo fuera de la edad y no focalizar tantísimo en la edad. Claro, Mm. sobre todo lo que dices tú, ¿no? De la edad a la que tú empiezas y no tanto a la que te quedas. Es verdad que nosotros siempre, a lo que también introducía un poco al principio, hablamos de la relación de determinadas cuestiones con la microbiota, y es verdad que muchas veces nos centramos en la intestinal, pero bueno, supongo que en este caso es muy importante también hablar de la composición bacteriana de la vagina y del endometrio, que no es exactamente la misma que la intestinal, tiene sus propias características. Yo te quiero preguntar o que nos expliques un poquito, Toñi, qué relación tiene la situación o la composición o el equilibrio o cómo se encuentre esta microbiota con respecto a la salud reproductiva, o sea, si hay algún tipo de relación en este caso. Mira, nos encontramos en consulta muchas mujeres con muchos problemas digestivos a nivel de que quizá no traen un estudio hecho de microbiota y no lo sabemos, pero bueno, podemos investigar más, pero hay cosas que ya se ven que son muy obvias, ¿no? Y sabemos que todas las mucosas de nuestro cuerpo están interconectadas. Entonces, si tenemos una disbiosis, una alteración a nivel intestinal, esto va a afectar, por ejemplo, bajos lactobacillus, eso va a afectar a esa microbiota a nivel vaginal y endometrial. Ujú. Una mujer con una tasa baja de lactobacillus va a tener menor tasa de implantación de embrión, por ejemplo. Entonces, ¿hay una relación entre intestino y útero? Sí, la hay. Luego, si solo me quedo en intestino, digo, vale, ¿para qué me sirve a nivel de fertilidad el intestino? Eso hace 10 años yo lo decía y estaba loca, ¿eh? También te digo. Ahora ya Ahora ya no te parece miran que se tan va, raro, ¿no? ya no me miran mal. Eh,
En el intestino tenemos también el estroboloma, ¿no? Que se encarga de metabolizar y sacar estrógenos. Ujú. Las mujeres que tienen patologías, 90% tienen hiperestrogenismo, ¿vale? Necesitan sacar a través de ese intestino, y del hígado también es un factor importante, ese estrógeno, si no, lo vuelven a absorber. Entonces ya estamos creando ahí más inflamación, más exceso estrogénico. Los andrógenos lo mismo, necesitamos eliminarlos. Además, si tenemos un intestino, una microbiota que no está bien a nivel intestinal, también afecta a la absorción de los nutrientes. Ujú. Una mujer que busca un embarazo necesita tener unos niveles funcionales importantes de vitamina D, de zinc, de selenio, de B12, de folato y muchas otras cosas más. Si no tengo una buena absorción de hierro, si no tengo una buena absorción, eso va a resentirse en mis óvulos y en la implantación del embrión. También, si no tengo un intestino que funciona correctamente, estoy creando una inflamación de bajo grado, una inflamación crónica de bajo grado. ¿Qué implica una inflamación crónica de bajo grado? Oxidación. Si yo tengo más oxidación en mi cuerpo, tengo una propensión a una resistencia a la insulina, por ejemplo, voy a empeorar calidad de óvulo. Ujú. Entonces, paso de un intestino que no funciona bien a una peor calidad ovocitaria. Autoinmunidad, un intestino también que es permeable, que está introduciendo en sangre cosas que no debe, anticuerpos que van a por él. La autoinmunidad a la hora de quedarte embarazada también es muy importante. Mujeres, un montón de mujeres con intolerancias Ujú. también. ¿Por qué esas intolerancias? Vamos a buscarlo. Entonces, Dices con solo el intolerancias intestino, previas al embarazo, dices, antes de claro. claro, sí, sí, Ujú. sí, previas. Pero que volvemos a lo mismo, que se han normalizado Mm. y que dicen, bueno, ¿y qué relación va a tener esto con mi fertilidad? Pues sí, aquí tienes un pequeño esquema de la relación que tienen. Si hay muchos alimentos que tu intestino, tu cuerpo está rechazando, ya me está hablando de inmunidad, me está hablando de inflamación, me está hablando posiblemente de una disbiosis, todo eso hay que ponerlo en sitio porque eso va a afectar a ese útero y a esa vagina y va en parte a determinar la microbiota que hay. Ujú. Más fallos de implantación, si hay una microbiota alterada endometrial. Si tengo una microbiota alterada endometrial, ¿qué va a hacer? Que los malos, los bichitos malos, se aprovechen. Claro. Y puede surgir, por ejemplo, uno de los peores son las familias de los micoplasmas. Si empiezan a surgir y a multiplicarse estos bichitos, abortos, roturas de bolsas tempranas y muertes de bebés, es muy complejo. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre una microbiota, otra microbiota y todos esos bichitos malos que están en el útero para que no se desarrollen más. Claro. Entonces, sí, es muy Ujú. importante. ¿Y hay un patrón de disbiosis concreto en este tipo de casos? Por ejemplo, hacía referencia antes a la reducción de lactobacilos, ¿no? Que son muy importantes en este tipo de Sí, microbiota, pero no sé si igual hay algún kit más que pueda ser una, pues es una disbiosis muy común en este tipo de casos. lo que más encontramos, nosotros analizamos toda la microbiota endometrial, ureaplasmas, los encontramos, yo te diría, alrededor de un 30-40% de mujeres con problemas de fertilidad, y luego déficit de lactobacillus, Ujú. Inés Gasseri, Jenseni, en fin, hay 4 que son muy específicos de implantación. De esos, te puedo decir que el 90 y tantos por ciento de mujeres tienen déficit. Claro. O sea, creo, de las chicas, que toda la gente que tengo en el equipo son especialistas en microbiota, alguno habrán visto. Yo no he visto ninguno que esté bien. O sea Siempre ha que sí que hay habido. un patrón clarísimo. Sí, sí. No, no, y ya está respaldado, o sea, ya hay un montón de estudios, ya, no, no, está todo más que demostrado. Ujú. No solo por la microbiota, insisto, sino por aquella microbiota patógena que va a crecer si esta no está bien y entonces también va a ir en contra. Ya tengo dos problemas, la mala y la buena baja. Claro, y bueno, es verdad que estamos poniendo mucho el foco en la mujer, pero claro, el tema de la fertilidad, también te quiero preguntar porque esto también es otro, ¿cómo decir? A nivel social, un tema complicado, que siempre se habla de la Ujú. mujer, pero yo entiendo que la fertilidad hay que verla en pareja, los tratamientos tienen que ser vistos desde una perspectiva global, ¿no? Hombre, tenemos un esperma que tiene que cumplir ciertos requisitos para que fecunde un óvulo. Por ejemplo, tiene que tener una buena movilidad para que llegue a la trompa, tiene que tener una concentración de millones óptima y adecuada para que uno de ellos o varios lleguen al óvulo, y luego tienen que tener una morfología. Ujú. Si tienen una mala morfología, también poco pueden nadar y no pueden llegar a la trompa. Eso es mínimo. Luego, más que esto, sí, hay más cosas. Podemos averiguar si el ADN de ese espermatozoide dentro de su cabecita está alterado, perdón, está alterado, es decir, está muy fragmentado. Ujú. O puede que los cromosomas tampoco estén bien. Todo esto son estudios que se pueden hacer, que son estudios más complejos, pero que se pueden hacer. Perdón, estoy fatal. Nada, no te preocupes.
¿Y, ¿Y qué ocurre? Normalmente se hace un seminograma que se llama, que es ver cómo se mueven, qué forma tienen, qué concentración tienen y ya. Dependiendo de los casos, nosotras sí recomendamos, bueno, vamos a investigar un poco más. Ujú. Vamos a ver si hay, por ejemplo, infecciones. Esto es importante también a nivel de lo que hablamos de microbiota. Si un hombre tiene un ureaplasma en su líquido seminal, no va a presentar sintomatología, porque no he visto nunca un hombre así. Claro. La mujer, alguna mujer presenta, pero no suelen dar sintomatología. ¿Qué ocurre? Está en contacto con la mujer, entonces está pasando esa cantidad, ¿no?, de bichitos malos Ujú. también y desequilibrando esa microbiota. Entonces, a él le va a afectar esas infecciones a su esperma, le puede afectar a movilidad y cantidad y morfología, pero es que también va a afectar a la mujer a la implantación. Entonces, eso por una parte. Y luego, por otra, a la hora que fecunda, según esa dotación cromosómica o ese ADN fragmentado, también hará que el óvulo fecunde o no fecunde, que implante o no implante, o incluso que se produzca un aborto. Fíjate. Es que es el 50% de ese embrión del hombre. Menos las mitocondrias, todo lo demás es. Luego también tenemos que tener en cuenta que el hombre también puede estar inflamado, que el hombre también puede tener déficits de nutrientes y que todo esto va a afectar también a ese ADN que Ujú. no se ve aparentemente si no haces una prueba especial, que va luego a ser el que va a fecundar el óvulo. Entonces, sí, Claro. es el 50%. O sea que, el 50% para todo, hay que tenerlo en cuenta de que, hay que saber también que este tiene que ser tratado, también visto. Y este factor masculino, tú me comentabas ahora esa implicación que tiene con la microbiota, pero eso, ya no solo de cómo afecta la microbiota de la mujer, sino que el propio, hombre también tendrá que cuidar su microbiota. Es decir, de nada Sí, vale que él también tenga una microbiota súper desequilibrada, porque entiendo que afecta también a la calidad del esperma, ¿no? claro. Es cierto que con el hombre, con la fertilidad masculina, hay menos bibliografía y menos. Hace poquito leí una tesis sobre esto y era brutal. Y también hablaba de lactobacillus, Ujú. que en el hombre era bueno que hubiera una cantidad de lactobacillus para esa microbiota. Están empezando a sacar estudios para también que podamos tener esa información. Entonces estamos en ello, esperándolo. Ujú. Y sí, es importante, o sea, lo mismo que la mujer, si no hay suficientes bichitos buenos, los malos van a ser más fáciles de crecer y va a afectar a los dos. Claro. Mm. Oye, pues habrá que estar ojo a visor a ver cómo se desarrollan esas investigaciones, porque evidentemente, pues claro, todo es un avance, como tú decías, ¿no? Desde el 2005, si no me equivoco, que empezaste como embrióloga Mm. ahora. Yo entiendo que tú, claro, has vivido toda este boom, ¿no? De la microbiota y de todos las nuevas investigaciones y las nuevas evidencias que hemos ido teniendo. ¿Tú cómo lo ves? O sea, no sé si tú el tema de la microbiota ya lo valorabas desde aquellas, ya decías que sí, que algunos te miraban incluso con cara rara. ¿Cómo has vivido todo Sí. este desarrollo científico con respecto a ella? Pues me he sentido cuestionada, Ujú. me he sentido muy cuestionada. Y yo lo que hacía era intentar formarme y siempre buscar los mejores para formarme con ellos y poder, porque claro, tú ves en consulta cosas y habrá cosas que todavía no están ni en estudios, pero tú sabes que algo está ocurriendo ahí, porque se repite. Entonces, al final, bueno, te empiezan a salir estudios y te dan la razón. Es cierto que al principio relacionar intestino con fertilidad era de locos, Claro, pero igual que relacionar emociones o que el estrés pudiera tal afectar. Yo sé cual. que fastidia mucho decir esto, pero es que afecta. Ujú. Entonces, bueno, pues gracias a que cada vez hay más estudios y más publicaciones, pues lo estamos viviendo ahora como normal y de hecho ya hay test que se hacen solo de esto, ¿no? Y que son parte fundamental del diagnóstico de infertilidad. Ujú, ujú. Mm. Pues, efectivamente estamos hablando mucho de fertilidad, pero no es lo único a lo que os dedicáis también en la clínica, también tratáis muchos problemas relacionados con la salud hormonal, que bueno, si antes decíamos que en el caso de la fertilidad es algo súper común a día de hoy en la sociedad, bueno, pues qué decir de otros temas que además, han también, a lo largo de estos años también se ha visto un cambio con respecto a ellos. Te hablo sobre todo, yo quería centrarme en 2 que me parecen los más interesantes, que son el SOP, el síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis, que hasta hace unos años, quizá no tanto, también te vuelvo a preguntar por tu experiencia desde el punto de vista clínico, bueno, no eran ni valorados de la misma manera como hoy, ni mucho menos conocidos de sobra para la propia mujer. Cuéntanos un poquito sobre estas patologías, qué es cada una por tenerlas bien claras y qué factores hacen que hoy sí sean un poco más comunes o por lo menos más reconocidas. Vale, el síndrome de ovario poliquístico eh,
Es que está muy complicada la cosa con la medicina, ¿eh? Yo noto, que en la práctica vamos más rápido que en la teoría. Entonces eso choca, ¿no? También es otra cuestión Eh, que decís mucho los profesionales que os entrevistamos, es algo que también hacéis mucha referencia, sí. el síndrome de ovario poliquístico, muchos profesionales creen que es ovario poliquístico. Es decir, yo hago una ecografía a una señora y si en esa ecografía ese ovario tiene aspecto poliquístico, muchos pequeños folículos con una forma así en forma de corona, un ovario un poquito más grande, Ujú. ya puedo ponerle la etiqueta. Vale, esto no es tan así. ¿Por qué? Porque hay mujeres que tienen un síndrome hormonal, que le han llamado ovario poliquístico, que creo que no se ha acertado, pero no tiene ovario poliquístico. Entonces, tiene un síndrome hormonal que puede ser desde un exceso androgénico, el 70% del síndrome de ovario poliquístico va asociado a resistencia a la insulina, Ujú. asociado también con ese exceso androgénico. Casi todas las mujeres tienen exceso estrogénico también. Les afecta a las ovulaciones. Algunas mujeres no llegan a tener reglas regulares, otras sí y siguen teniendo el mismo síndrome. Eh, la tiroides es otro problema que encontramos mucho en este tipo Ujú. de síndromes. Y, y bueno, una peor calidad, asociada a una peor calidad ovocitaria, pero tiene su lógica, porque si tengo un exceso estrogénico y tengo una inflamación de bajo grado por una resistencia a la insulina, me está estropeando esa calidad ovocitaria. ¿Qué ocurre? Que lo que te he dicho, mujeres que tienen el síndrome pero no tienen el ovario y mujeres que tienen el ovario pero no tienen el síndrome. Bueno, pues hay que saber muy bien dónde estamos. Luego hay mujeres que también no tienen ninguna de estas cosas, pero tienen un exceso de hormonas de las suprarrenales. La suprarrenal está trabajando muchísimo y ahí tiene mucho que ver y un poco el tratamiento es más trabajar con el estrés, ¿no? Ujú. El estrés, todo tipo de estrés. Y bueno, ya te digo, hay un 30% así y ahora se están incluso diciendo más tipos de síndromes de ovario poliquístico, pero eso sería lo más significativo. Afecta a la ovulación, por lo tanto, afecta a la fertilidad. Y luego la endometriosis, en consulta veo muchísima relación de mujeres con síndrome de ovario poliquístico y endometriosis. A la vez, Muchísima. conjuntamente. Sí. La endometriosis es una enfermedad dependiente estrogénica. Son implantes, o sea, un tejido muy, muy parecido al endometrio que se implanta fuera del útero, a veces en una trompa, a veces en un ovario. Y si como no se implanta en un ovario, ya no se ve. La mayoría de gines no lo ven y por eso no existe, pero no significa que no exista, sino que Claro. no lo ven. Y puede estar hasta en el pulmón. O sea, son implantes que se van diseminando. Ahí nos habla de un sistema inmune que no sabe trabajar. Si no, eso no se haría. Entonces tenemos una mujer con unas reglas muy dolorosas, normalmente, hay de todo, pero Ujú. normalmente reglas muy dolorosas, tiene un exceso estrogénico porque tiene una mala detoxificación hepática, tiene un intestino con disbiosis, 99% de las mujeres con endometriosis, van reabsorbiendo también estrógenos, tienen también una inflamación importante todo el ciclo, o sea, en el momento de la ovulación o de tener la menstruación es cierto que es más prominente, pero tiene una inflamación ahí que está empeorando la calidad también ovocitaria. Ujú. Y luego también una cosa importante de la endometriosis es que, claro, cuando te quedas embarazada, el hecho de que paras 9 meses, ¿no? Todo ese trajín con la menstruación le ayuda. No significa que la vaya a curar, ¿eh? Ujú. O cuando está en lactancia le ayuda. Entonces, ¿qué ocurre? Si nos vamos a hace 50 años, las mujeres tenían hijos con 20, si tenían endometriosis, pues con 21 tenían al bebé y con 23 tenían otro bebé y con 27 tenían otro bebé y es como que ellas mismas se iban parando. Claro, Entonces ya era como que se calmaba. Ahora tenemos los hijos más tarde, claro. cada regla vamos sufriendo esto. Muchas mujeres tienen menstruación retrógrada, que es que se va también hacia las trompas. Mm. La menstruación sale el tejido del endometrio, Ujú. pero también pasa a través de las trompas. Entonces, cada vez hay más implantes. Claro. Entonces, ahí tenemos un temazo. ¿Qué afecta? El estilo de vida. No era lo mismo nuestras abuelas, lo que comían y cómo vivían y el estrés que tenían, que nosotros. O sea, a lo mejor ellos tenían ese pico de cortisol, pues no sé, en hechos muy puntuales, nosotros lo tenemos todo el rato, Claro, por cualquier constantemente cosa. activado. Entonces, el estilo de vida era muy importante, el tener los hijos más pronto, los tóxicos. Hay muchísimos estudios ya publicados relacionando endometriosis con disruptores endocrinos, que las mujeres lo pasan muy mal porque no tienen esa capacidad de detoxificar el hígado. Y luego, disbiosis.
Esas mujeres tienen que ser tratadas de esas disbiosis intestinales porque esa disbiosis intestinal está haciendo una disbiosis también endometrial. Entonces, es un combo importante. Mm. Pero se puede, todo eso se puede ayudar. Sobre todo, antes de preguntarte ya ahora por eso, ¿no? Por cómo se puede ayudar a esto, ¿cuáles deben ser las señales de alarma para que una mujer por lo menos pida una consulta para saber si tiene algún tipo de estos problemas? Porque volvemos un poco a lo mismo, la normalización de determinadas cuestiones, que la regla tiene que doler, que te duela es normal, que lo pases fatal y te hinches y tengas unos cambios de humor tremendos es súper normal. ¿Cuándo deberíamos darnos cuenta y decir, bueno, no, igual tengo que verme esto? Si yo tengo durante la ovulación o la menstruación un dolor que hace que me tenga que medicar, a mí me pasa algo. O sea, yo no tengo que recurrir a la medicación por un hecho fisiológico que ocurre cada mes, un desprendimiento de endometrio, que sí, que hay una pequeña inflamación, que no es resolutiva, muy bien. Pero si yo tengo que recurrir a la medicación para seguir mi día a día, tengo un problema. Y si voy a un ginecólogo y me dice que todo está bien, no deberían decir todo está bien, deberían decir, no, yo no veo nada. Claro. Y esto, pues entonces, recurrir a especialistas para que nos llamen la atención. Síntomas cada mujer es un mundo, pero dolor de menstruación, dolor en la relación sexual, porque hay implantes cerca de la vagina y entonces esto produce dolor, digestiones horrorosas, o sea, siempre el sistema digestivo está tocado, problemas intestinales, alternando diarreas con estreñimiento, mucha hinchazón, se levantan por la mañana planitas y llega la noche aunque haya bebido agua y tiene el abdomen muy inflamado, ahí hay una disbiosis detrás, Claro. SIBO seguramente. Y, y reglas muy abundantes, con coágulos. Eso es lo que llamaría la atención en una endometriosis. En un ovario poliquístico síndrome, pues reglas irregulares. También es que van muchas cosas asociadas porque es que tienen bases importantes en común. También puede dar dolor, Claro. también puede dar exceso de sangrado, coágulos, mucho vello, acné, barriga hinchada, pero no de hinchada como de gas, sino de grasa, que eso es la resistencia a la insulina. Eso es un poco la diferencia. Claro, pero bueno, que oye, hay que hacer un poco lista de todas estas cosas y estar uno pendiente y sobre todo escucharse a su cuerpo y antes de intentar paliar o cubrir esos síntomas, valorar si es necesario ir a la consulta a un especialista, ¿no? Lo que tú comentas. Y pregúntale a tu madre y a tu abuela si a ellas también les dolía la regla, No, porque la endometriosis tiene ese componente también genético y el síndrome del ovario poliquístico también. Y anda. mujeres mayores que ves que tienen entradas aquí, Ujú. caída de pelo androgénica, es por exceso androgénico, pelo así muy clarito por aquí, incluso un poquito de calvita por aquí. Esas mujeres han pasado por un exceso androgénico que puede tener mucha relación con un síndrome de ovario poliquístico. Anda, pues mira, de paso también preguntamos y hablamos con nuestras madres y con nuestras abuelas de algo tan natural como es la regla y que es un proceso Sí, sí. de lo que deberíamos hablar más, ¿no? Las mujeres también. Mm, Eh, Creo que tomaríamos conciencia antes de lo que nos está pasando. Puede ser. Vamos, puede ser Sí, no, probablemente. En todos estos momentos estamos hablando de eso, de la relación con la microbiota y tú ahora decías, ¿no? Bueno, pues que todo esto tiene arreglo. Yo quiero que nos sí. contéis un poco, Toñi, cómo vosotras desde ONET planteáis un poco este tipo de tratamientos y sobre todo quiero preguntarte si eso, la modulación de la microbiota forma parte de ello y que nos cuentes un poquito pues tu experiencia clínica con el uso de probióticos pues en estos casos. Mira, como decía antes, preguntamos, hacemos un cuestionario, fíjate, consulta de 350 preguntas, o sea, Madre con eso mía. ya te lo digo todo. Entonces, hacemos muchas preguntas a nivel digestivo y eso ya nos va a dar muchísimas pistas. Ahí ya podemos sospechar de que pueda estar ocurriendo algo a nivel de disbiosis, de SIBO, de LIBO, de parásitos, no sé. Siempre tenemos, de hecho, 99,99% de los casos trabajamos, y además es que nos encanta Bromatech, trabajamos con Adomele. Yo ahora, de hecho, estoy con Adomele, Enterele y Bifusele. Y trabajamos mucho con estos 3 probióticos para ayudar, ¿no?, a esa microbiota intestinal y luego el Femele también lo utilizamos para la microbiota endometrial. Hacemos alimentación con suplementación, con probiótico, regeneración de mucosa, ejercicio físico, gestión de estrés. Insisto en el estrés porque si yo tengo un estrés hasta aquí, por muchas cosas que yo haga, tampoco voy a poder recuperar esa microbiota. Claro. Entonces,
una combinación en un tratamiento integral, pero sí es cierto que el trabajar con esos déficits, aportárselos, se los tenemos que aportar con alimentación y con probiótico exógeno, porque es que tenemos que dar unas dosis que no cubre la alimentación. Ujú. Trabajamos, ya te digo, Adomele, el Bifisele, el Enterele, estos tres los utilizamos muchísimo en consulta y nos funciona súper bien. Y el Femele, pues para fertilidad, vamos. Claro, hay la importancia un poco también de lo que hablábamos al principio, de que, bueno, cada microbiota tiene su composición propia y también de que lo que tú decías ahora, ¿no? De ese plus que tienes que dar no es suficiente con la alimentación, pero entonces hay que darlo de cepas específicas, ¿no? Tú estás hablando, claro, de 4 productos distintos, cada uno para una cosa. Exacto. Supongo que esa importancia también de Claro, encontrar probióticos así de específicos, claro. eso es. Otra equivocación, alguien piensa, pues me tomo un probiótico que tenga 20 cepas y así cubro todo. Error, error, porque puede que hayan algunas cepas que te estén sobrecrecidas y estés empeorando tu Claro. situación. Entonces, no, hay que un profesional determinar qué cepas tienes, cuáles faltan, cuáles sobran, qué hay que tratar y luego darte exacta, incluso a tiempos. Yo estoy tomando uno durante 20 días, luego tomaré 20 días otro y luego tomaré un mes otro. O sea, hay que seleccionar y saber qué estás dando en cada momento. Sí, eso solo lo puede hacer un profesional. Exacto, yo aprovecho, ya que lo dices tú, para volver a meter nuestra cuña. Nosotros somos unos pesados. Bueno, en redes nos pasa mucho que nos piden, ¿no? Y tengo esto que me tomo. No, de verdad, tiene que No, ser un profesional. puedes El hacer uso daño. responsable del probiótico, nosotros tenemos 16 referencias de productos distintas. Evidentemente, cuando existe esa tal variedad, significa que tú tienes que tener un conocimiento y una formación para poder utilizar y decidir y diseñar las distintas pautas probióticas. Y eso siempre, siempre de la mano de un profesional, sin duda. Mm. Mm. Sí, porque tenemos la creencia de que, también lo hemos dicho mucho por todos los sitios, pero bueno, tenemos la creencia de que algo sea natural es inocuo y no es verdad. Algo natural puede crear un gran problema y empeorar tu situación y en este caso empeorar tu fertilidad. Y para reestructurar otra vez todo esto, que nos lleve un tiempo, además de que tiene que hacerlo el profesional y buscar ayuda. Entonces, mejor no hacer experimentos. Exacto, mejor no experimentar. Automedicación ni con medicamento químico ni con medicamento natural. No. Totalmente de acuerdo, Toñi. Bueno, no te quiero robar mucho más tiempo y para terminar la entrevista, sí que me gustaría, que es un poco lo que le preguntamos a todos los profesionales, que nos dieras tú, desde tu perspectiva, unos cuantos consejos. Yo siempre les pido 3, pero pueden ser más, para cuidar nuestra salud reproductiva, nuestra salud hormonal Ujú. y para cuidar, en definitiva, también nuestra microbiota. Vale, mira, con lo que hemos hablado viene muy bien. Uno, si tú sientes que algo no va bien, sigue buscando. Ujú. Es decir, si tú vas a tu gine, vas a tu médico y te dice, no, todo eso es normal que estés cansada, es normal que se te caiga mucho el pelo, es normal que se te rompan las uñas, es normal el dolor, sigue buscando. Porque eso te va a ayudar a llegar antes a ese bebé. Luego, alimentación sana, por supuesto, pero muy variada, porque a la microbiota le gusta mucho la variación y introducir distintos colores. Los frutos rojos ahí les encantan, ¿no? Meter mucha fruta de distintos colores, verduras de distintos colores, que estén la proteína, o sea, que haya mucha variación en la alimentación. No centrarnos en un menú y sigo siempre este menú. Que el ejercicio esté presente. Ni un exceso, porque también va en detrimento, ¿no? de nuestras hormonas y nos oxida demasiado, ni un exceso, ni tampoco quedarnos cortos, ¿no? Pero que hay un ejercicio y en aquellas mujeres que vemos muchísimo resistencia a la insulina hoy en día, pues un ejercicio más de fuerza, por ejemplo. Ujú. Em, Dormir. Si no El dormimos, gran sistema olvidado. inmune Ujú. destrozado. Entonces, necesitamos la melatonina. De hecho, se está dando melatonina a pacientes para mejorar calidad vocitaria. O sea, si ya la producimos nosotros, qué necesidad, ¿no? Pero bueno, es que, claro, estamos fatal. Claro. Entonces, Hay mucho que dormir, arreglar. sí. Dormir y, lo siento, pero el estrés. Intentar, ya no digo ni siquiera conseguirlo, digo intentar trabajar con él. O sea, buscar tu momento, buscar técnicas, buscar ayuda, que no pasar esto sola. Si necesitas de verdad, es que yo creo que todo el mundo debería ir a terapia, eso es otra, ¿eh? Yo creo que es todo el mundo. Entonces, si además estás pasando por un proceso tan traumático que se ha comparado incluso, ¿no? El sufrimiento con una persona que tiene cáncer, Claro. se han llevado a hacer el estudio sobre esto, pues pide ayuda y llévalo. Y no te sientas mal ni te escondas por esto, porque aquí no hay culpables. Ujú. Sí, bueno, es que a nivel social el tema de la fertilidad y ahora sí que, por terminar, yo supongo que vosotros cuando muchas veces igual recibís a parejas, mujeres o hombres en consulta, claro, lo que hablábamos al principio de todo, ¿no? Entiendo que debéis, tener una sensibilidad muy especial con esta gente porque, claro, es muy complicada la época que están pasando y eso al final
va en detrimento de todo, ¿no? Y ya no solo es eso, hay que tener una sensibilidad especial, hay que saber qué decir, cómo decir, y vienen muy heridos, Mm, vienen con mucho bagaje. Cuando llegan a la fertilidad integral, vienen ya de reproducción asistida y claro. vienen de años de intentarlo y de perder bebés y de perder hijos. Entonces, cuando llegan aquí, les han dicho cosas muy feas muchas veces. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y mimar. Nosotras nos gusta mimar a la gente porque ya viene con muchas heridas. Entonces, no añadirle más. Claro. Pues Toñi, vamos, no me puedo imaginar un cierre mejor de entrevista y sobre todo, y agradeceros también que gracias a clínicas como la vuestra, pues eso, y a vuestro enfoque y a vuestra manera de abordar situaciones tan complicadas como estas, se pueden abordar, sobre todo también esa Sí, parte de sí, esperanza que tú dices de, oye, esto puede tener arreglo, es una cuestión de saber dar en la diana correcta y saber estudiar bien el caso y eso es. hacerlo con este enfoque mucho más integral y mucho más con una perspectiva más amplia y, por supuesto, teniendo en cuenta a nuestra querida microbiota, que para nosotros pues es siempre el leitmotiv de todas estas Sí, entrevistas. Así que, Toñi, sí, sí. muchísimas gracias por haber estado A con ti. nosotros, de verdad, y a todos los que habéis visto el episodio, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Media Hora con tu microbiota.